En Mateo el capítulo 16, el versículo 19, encontramos un pasaje muy interesante. Todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Está supremamente claro que la Biblia, la palabra de Dios, es la única regla que define todas las responsabilidades del creyente, sus privilegios, sus deberes, que están ampliamente definidos. Atar en la tierra lo que está atado en el cielo no es otra cosa que la responsabilidad que tiene la Iglesia de exigir a sus miembros el estricto cumplimiento de las normas y de las creencias ya establecidas en la Escritura. Lo que la Iglesia exige es lo mismo que el cielo prohíbe. Nadie goza de la autoridad o del poder de establecer nuevas normas y creencias que no tengan un respaldo bíblico. En este mundo, Dios no estableció una jerarquía eclesiástica que fabrica nuevas creencias aparte de las ya legisladas por Dios en su santa palabra. Jesús fue expresamente claro al exigirle a Pedro y a los otros apóstoles y a cada discípulo que se limitaran solo a proclamar e instruir a otros en las doctrinas y creencias que él ya había enseñado. Dice Mateo el capítulo 28 y el versículo 20, que guarden las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Toda la enseñanza apostólica respondió fielmente a esta exigencia de Jesús. Esta ordenanza recordó a los cristianos de su época la necesidad de aceptar únicamente lo que Dios ha revelado a su pueblo a través de la palabra profética. En 2 de Pedro, el capítulo 1, los versículos 19 al 21, nos enfatiza la necesidad de someternos únicamente a lo que ya había sido revelado. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, que sea anatema. Dice claramente Gálatas el capítulo 1 y el versículo 9. Todo lo que constituyen o todos los que constituyen el cuerpo de la iglesia eterna de Jesucristo están en la obligación de velar, de vigilar y oponerse enérgicamente a toda doctrina extraña a la fe cristiana. Oponerse a la tradición, las disposiciones de concilios eclesiásticos, de dogmas de fe sin fundamento bíblico, esto es el mejor de los significados de atar y de desatar. Si nosotros entonces miramos el versículo que está en el capítulo 19, Mateo 16, 19, donde dice, y a ti daré las llaves del reino de los cielos. Queda entonces claro, en primer lugar, que es únicamente la responsabilidad del hombre en cumplir con las responsabilidades que el cielo ha dado para darlas a conocer aquí en la tierra, el atar o desatar. Lo primero que debemos tener en claro es qué cosas son las llaves del reino, porque ¿qué llaves fue las que recibió Pedro? Esta no era la primera vez que Jesús hablaba de las llaves. En una ocasión se refirió a las llaves del reino cuando los fariseos y los intérpretes de la ley lo acosaban. En esa ocasión severamente se dirigió a los intérpretes de la ley y con tono de autoridad les dijo, ay de vosotros intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis y a los que entraban se los impedisteis, dice Lucas 11, 52. Este mismo texto en la versión Dios habla hoy lo traduce más claro. Ay de ustedes maestros de la ley, que se han apoderado de la llave de la puerta del conocimiento, pero ni ustedes mismos entran ni dejan entrar a los que quieren hacerlo. Tal como lo sugiere su título y cargo, los maestros de la ley eran los que administraban la correcta interpretación de las Sagradas Escrituras. Eran por excelencia los maestros del pueblo. Su problema, como lo señala Jesús, es que
De nada les servía conocer los dichos sagrados y no vivir a las alturas de lo que enseñaban. Ellos, según Jesús, tenían las llaves que abrían las puertas de la salvación. Las llaves eran las sagradas escrituras, la Biblia. Las llaves no eran una autoridad pontificia o jerárquica. Es sencillamente la oportunidad de reconciliar a todos los hombres con Dios a través de la palabra de Jehová. Esta es la única manera como el cuerpo apostólico interpretó este asunto de las llaves. San Pablo también lo interpretó así, y así lo aceptó. El único que posee las llaves como símbolo de autoridad es Jesucristo. Se dice que Él es el que posee la llave de David, cumpliéndose en él la profecía mesiánica de Isaías 22, 20 al 22. Solo Jesús tendría la autoridad de abrir y cerrar, o cerrar y ninguno abrir. Solo Cristo puede otorgar la salvación al pecador. Esa autoridad solo la tiene Él. Apocalipsis 1, 8 y 9. Se menciona que Jesús posee las llaves del sepulcro o la muerte, al igual que del mismo abismo. En efecto, solo Jesús y ningún apóstol en particular posee la autoridad y el poder sobre la muerte y el mundo infernal. Mírese Juan 11, 24 y 25. Pedro y los apóstoles solo recibieron las llaves de la reconciliación por la palabra divina y no la autoridad y el poder. Así entonces tenemos, en primer lugar, que el atar y desatar en el cielo no es otra cosa que la responsabilidad que tiene la Iglesia de exigir a sus miembros el estricto cumplimiento de las normas, creencias ya establecidas en las Escrituras. Es decir, lo que la Biblia exige es lo mismo que el cielo prohíbe. Y nadie goza de autoridad o de poder para establecer nuevas normas y creencias. Eso es lo que significa atar y desatar. ¿Y cuáles son entonces las llaves que recibió Pedro? Sencillamente los maestros de la ley en el tiempo de Jesús eran los que administraban la correcta interpretación de las Sagradas Escrituras. Las llaves entonces del cielo no son más que el acceso directo que se otorga al tener libre decisión cuando se lee la palabra de Dios. Es el acceso de reconciliar a nuestro Dios por medio de su palabra con el hombre. Las llaves son las sagradas escrituras. Es el presentar de forma sencilla y oportuna la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga.